visto que tres puntos en el espacio a fuerzas van a definir un plano. Y estos son postulados de la geometría plana. Y son postulados que van a ver en cálculo vectorial. ¿Sí? 3 puntos a fuerzas me definen un plano. Pero ¿qué pasa si tengo 4? Si tengo 4 hay dos posibilidades. Que sigan estando en el mismo plano, es decir, que sean coplanares, o que no lo sean. Pero si son no coplanares, es decir, que no sean los 4 puntos en un mismo plano, entonces a fuerzas me van a determinar un tetraedro. Un tetraedro es un sólido que se llama así, no importa cómo estén los puntos, yo los puedo poner incluso así, como sea, pero siempre, si no son coplanares, me van a definir un tetraedro. Ahí está. ¿Y por qué se llama tetraedro? Porque tiene 4 caras. Aquí tengo una, acá tengo la otra, la tercera está atrás y la cuarta es la que tendría como base. ¿Sí se ve, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces, por el hecho de ser un sólido, va a tener un volumen, y ese volumen lo saco con un determinante que es un sexto del determinante cuyos... ¿Sí es un sexto? Sí. Sí es un sexto. Cuyos renglones son las coordenadas de esos puntos en el espacio. Pero como tengo 4 puntos, voy a tener 4 renglones. Y si voy a tener 4 renglones, necesito tener 4 columnas. ¿Por qué? Porque la matriz que determinan esas coordenadas debe ser cuadrada. Debe ser cuadrada. Pero los puntos en el espacio tridimensional nada más tienen 3 coordenadas. Entonces, ¿de qué manera cumplo con esa cuarta columna? Bueno, pues hay que aplicar una técnica que yo les decía que se conoce como normalizar. ¿Sí? Normalizar. Hay que normalizar para que podamos calcular el determinante. Entonces llenamos esa columna con puros unos. Ahora, ¿por qué aquí tiene que ser más menos? Bueno, pues porque este determinante puede ser positivo o negativo. La pregunta es, bueno, ¿y por qué? Pues es muy simple. No importa cómo cojas los puntos. Tú puedes decir, este es el 1, este el 2, este el 3 y este el 4. Pero habrá quien diga, no, yo quiero que este sea el 1, que este sea el 2, que este sea el 3 y que este sea el 4. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no hay bronca. Tú puedes coger los puntos como quieras. Pero si Panchito los coge 1, 2, 3, 4 y Jacinto los coge 1, 2, 3, 4 y Cuquita lo coge 1, 2, 3, 4, ¿qué diferencia va a haber? Que aquí va a ser diferente el renglón. Y si nosotros aplicamos lo que ya vimos de operaciones elementales sobre los renglones de un determinante,
nada más va a cambiar el signo. A Panchito le va a salir positivo, a Cuquita a lo mejor negativo, y al Jacinto le va a salir negativo. Nada más. Pero el valor va a ser el mismo. Entonces por eso es el más menos. ¿Para qué? Para que si, de acuerdo a cómo lo escogiste, te dio negativo, lo multipliques por menos. ¿Por qué? Porque el volumen debe de ser positivo. O si te dio positiva, pues lo cojas con el más. Esa es la diferencia. ¿Sí? Los volúmenes, el volumen en geometría es una cantidad positiva. En geometría plana. Hay que decirlo, geometría plana. Porque en geometría diferencial, que es un tema más avanzado, sí puede existir el concepto de volumen negativo. Y sobre todo cuando es cálculo vectorial, existe el concepto del volumen. Bueno, de hecho el volumen siempre es positivo, pero lo que puede ser positivo o negativo es la superficie. En cálculo vectorial sí se ven superficies que sean negativas o positivas, pero ahí es porque se definen las superficies de forma vectorial. Claro, este es un tema un poquito avanzado, bastante interesante, bastante sencillo, pero que desafortunadamente no se ve, no se alcanza a ver, ¿sí? En la materia de cálculo vectorial. Por eso es que lo que sus compañeros que llevan esa materia, pues hay que decirlo que prácticamente no ven cálculo vectorial, ven cálculo multivariable, ¿sí? Para ver cálculo vectorial debería de haber, por ejemplo, algo como cálculo vectorial 2, de tal manera que el 1 sea el que se ve y el 2 sean esos temas que se tengan que ver. O sea que yo incluso se los había dicho, ¿no? Que en vez de 5 matemáticas, pues se llevaran 10. Más o menos para que amarre el asunto, ¿no? Cosa que se puede hacer. Ya sabemos cuál es la solución. Quitamos chambitas 4, caliente la 103, hazte tonto 2 y órale. Vamos a estudiar como debe de ser. ¿Sí? Pero pues eso ya también sería labor de ustedes, que lo exijan. Entonces, el volumen es así. Pero, si ahora este concepto lo aplicamos a la otra situación, ¿cuál es la otra situación? Pareciera que con lo de la recta. La otra situación es, ¿qué pasa si los 4 puntos están en un plano? Sí, porque yo ya vi que 3 puntos en el espacio, abuelitas, son coplanares. Definen un plano. 4, puede que sí, puede que no. Si no definen el plano, definen un tetraedro, cuyo volumen es eso. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, son coplanares. Y si son coplanares, ¿qué significa? Que están en un plano y entonces ¿qué cosa? Entonces ¿qué cosa? No oigo. No oigo. Que todos se encuentran en el mismo plano. Que están en el mismo plano, o sea, son coplanares, están en el mismo plano. Pero ¿eso qué va a significar? ¿Que qué? Que no se va a hacer la... Que no vamos a tener el tetraedro. Y si no vamos a tener el tetraedro, no hay volumen. No hay volumen. Bueno, sí hay volumen, pero bueno, sí y no, porque ya ven que es un juego de palabras. No hay volumen, entonces es 0. O sí hay volumen, pero es 0. Bueno, en realidad no hay volumen. Entonces esto valdría 0. Y si vale 0, ¿qué significa? Que pues nada más me va a quedar así. Ah, aquí me equivoqué, ¿eh? Aquí debe de ser Y2 y aquí Z2. Y miren, aquí debe de ser Z3. Ese como que me norteé. Pero ahí debe de ser así.
Z3 igual a 0. ¿Sí? Si este determinante me da 0, entonces no hay tetraedro. Y entonces los 4 puntos van a ser coplanares. ¿Ok? Bien. Ahora, ya vimos que 3 puntos en el espacio tridimensional van a determinar un plano, ¿sí? Siempre y cuando sean no colineales. Eso también hay que entenderlo, Eso también hay que entenderlo. O sea, si yo tengo, fíjense, cómo todo esto nada más se va generalizando. Bueno, ahí mismo lo voy a dejar. Si yo tengo 3 puntos que son colineales, a ver, 2 puntos a fuerzas son colineales porque definen una recta, ¿sí o no? No oigo. Sí. Bien. Pero 3 puntos, hay 2 posibilidades. 3 puntos hay 2 posibilidades. Que sean colineales, ¿sí están de acuerdo? Que sean colineales o que no lo sean. Si no son colineales, entonces determinan un triángulo, ¿sí o no? ¿Sí? Oigo. Sí. Que ya lo vimos ayer. Bueno, eso es en el plano, en R2. Ahora estamos en R3. Fíjense cómo nada más se generalizan las cosas. En R3, 3 puntos puede que sean colineales. Pero puede que no. Definen el tema. Pero ¿qué pasa con 4 puntos? Les digo, nada más se generaliza. 4 puntos puede que sean colineales, lo cual es muy raro. O puede que no lo sean. Si no lo son, si no son colineales, existen 2 posibilidades. Que sean coplanares o que no lo sean. Si no son coplanares, definen un tetraedro. Si son coplanares, pues definen un plano. No va a haber tetraedro. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, como 3 puntos, puede que sean colineales o puede que no. 3 puntos, nada más. De la misma manera que decimos que la cantidad mínima de puntos para determinar un plano son 3. La cantidad mínima para determinar una recta son 2. Esos también son axiomas de la geometría. Pero aquí la cosa es 3 puntos puede que sean colineales. Si son colineales, definen una línea recta. ¿Sí? Acuérdense, la cantidad mínima para determinar un plano son 3. Pero es la cantidad mínima. Nada más. No quiere decir que a fuerzas definan un plano. Porque si los 3 puntos son colineales, entonces definen una línea recta. ¿Y cuántos planos son? Infinitos. ¿Por qué? Porque por una recta pasan infinitos. Estos son axiomas, ¿no? ¿Sí o no? Pero si no son colineales, a fuerzas me definen un plano. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de ese plano? Fíjense cómo es exactamente la misma, el mismo determinante. Nada más que ahora, ¿cuántos puntos conocemos? ¿Cuántos? 3, dijo. 3 puntos. Entonces dirías, pues está bien bonito porque tenemos el determinante 3 por 3. No. Si estás hablando de un plano, ¿el plano cuántos puntos tiene? Infinitos. Entonces, ¿cuál es el punto genérico? Pues tiene que ser este punto genérico. Pero para que puedas hacer el determinante tienes que normalizar. Y si se fijan, se parecen mucho.
Nada más que aquí son 4 puntos porque es el caso de que si son coplanares o no, o definen tetraedro, y acá nada más son los 3 puntos que definen el plano, pero este es el genérico y me debe de dar 0, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y todo eso lo tienen aquí en su libro. Aquí lo estamos compartiendo, fíjense. Prueba para determinar si los puntos son coplanares. Este determinante debe de ser 0. Y y la otra aplicación es la ecuación del plano dados 3 puntos, que es esta que acabamos de poner aquí. Fíjense cómo el primer renglón, estas coordenadas son las de cualquier punto. ¿Sí? Estas. ¿Ya se fijaron? No oigo. Sí, profe. ¿Sí? Entonces ahí están todas las aplicaciones geométricas que vamos a ver con determinantes. Bueno, pues ya. A ver. Acuérdense que ya dijimos que la regla de Kramer, esa la vamos a ver más adelante. Agárrense uno del 19, del 39 al 42. A ver, escójanlo mientras en lo que voy y apago la cafetera, ¿no? Porque si no, esto va a valer pena. A ver, entonces esos ejercicios son muy sencillitos. A ver, uno de... Sale, ¿cuál dijimos? ¿Cuál? ¿Es más fácil si tiene un 0 o no tiene un 0? Tú agárratelo, no andes viendo cuál está más fácil, ingeniero. No hay... Lo sé porque si tiene un 0 y es más fácil, pues agarramos uno más difícil. Bueno, pues sí, es lógico. Sale, ¿cuál? El 41. A ver. ¿Son qué? ¿Son qué puntos, verdad? A ver, ¿cuál es el, cómo son, qué puntos son? Es menos 1,2. Ajá. 2,2. Menos 1,2. 2,2. Y menos 2,4. Ok.
Entonces lo que nos está pidiendo es que determinemos el área del triángulo, ¿no? El área del triángulo ya sabemos que lo hacemos con esta fórmula, más menos un medio, ¿verdad? Del determinante cuyos renglones son las coordenadas de los puntos. Cada renglón corresponde a un punto, cada renglón. Y cada columna corresponde a las coordenadas. Entonces, el primer punto sería así, pero obviamente hay que normalizar. Y ya sabemos que ponemos esa columna de puros unos. Luego aquí sería 2, 2, 1, menos 2, 4, 1, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Luego. Entonces esto va a ser un medio de... Bueno, ya no es necesario que pongamos de nuevo el determinante, ya vamos a calcularlo. A ver. Menos 2. Más 4, más 8. Menos 4. Ahora van los impares. Más 4. Menos 4. Más 4. ¿Cuánto me va a dar? Más menos un medio por... ¿Cuánto es la suma? ¿6? ¿6? Oigo. Sí, profe, 6. Entonces van a ser 3 unidades cuadradas. Ese es el resultado. Área 3 unidades cuadradas, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Ok. A ver, luego, del siguiente grupito, nos pide que averigüemos si los puntos, si los 3 puntos son colineales. Fíjense, insisto, vean la relación que existe entre dimensión y cantidad de elementos con la cantidad de coordenadas, o dicho de otra forma, la dimensión con la cantidad de puntos y la cantidad de coordenadas que va a tener cada punto. Entonces, 3 puntos, 2 puntos, abuelita, son colineales. O sea, Wilson. Pero 3 puede que sí, puede que no. Si no son colineales, forman un triángulo. Si son colineales, pues van a formar la línea recta. ¿Sí? En R2. Entonces, ahora hay que ver a ver si son colineales esos. A ver, a darme sí uno rápido. Sale. El 46. A ver. Menos 1, menos 3, menos 4, 7, 2, menos 13. Ok. Vamos a ver. Nuevamente, planteamos el determinante, pero ahora vamos a averiguar si son colineales. Aquí tú lo puedes plantear como, pues vamos a sacar el área, ¿no? O sea, supongo que no son colineales. Entonces voy a sacar el área del triángulo. Si me da el área del triángulo igual a 0, pues son colineales. O lo que es lo mismo, pues saco el determinante, ¿no? Y ya si saco yo el determinante y veo que es 0, pues es colineal. Y si no, pues lo multiplico por más menos un medio y me da el área del triángulo. Si es más menos un medio, ¿verdad? No oigo. Si es más menos un medio. No oigo. Sí, profe. Bien. A ver entonces. Menos 7. ¿52? ¿Sí? Menos 6. Menos 14. Menos 12. Y menos 13. A ver cuánto nos da la suma. 0. Entonces si son colineales.
¿Sí? Son colineales. Hay que ponerle la conclusión, ¿eh? No, vamos, a ver, yo les pregunto. Vamos a suponer que en el examen venga un ejercicio de estos, ¿no? A ver, averigua cómo son estos puntos. Y nada más sacan el determinante igual a 0 y ya. Pues como que no, ¿verdad? O sea, como que no. Yo creo que cuando estamos hablando de disciplinas científicas y tecnológicas, tenemos que ser bien puntuales. Bien puntuales. Llegamos al resultado y ponemos la conclusión. Los puntos son colineales. Los puntos determinan un triángulo cuya área es 3 unidades cuadradas. A lo mejor eso no se lo puse yo, pero están de acuerdo que si se lo pongo, ¿qué van a pensar de mí? Los puntos determinan un triángulo cuya área es 3 unidades cuadradas. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Ah, mira qué detallista es. Qué propio es. Pablo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay que ser propios, hay que ser propios. Es cuando tú, por ejemplo, vas a un puesto de tacos y le dices ahí al señor, ¿no? No, pásenme 3 de tripa y 2 de suadero. Y 1 de chorizo. ¿Verdad? Para que amarre. Y está ahí el cuate, ¿no? Y órale, ahí están. En cambio, si te dice, ¿cómo no, caballero? Ándale, ahí está. Va a querer acá la verdurita. Ahora, ¿cómo está, doctor? Mira, aquí tienen sus taquitos. Te quedas más contento, ¿no? ¿Sí o no? Vas a volver ahí. En cambio, el que nomás te los ve así como que dices, está enojado. ¿Sí o no? No oigo. O como por ejemplo cuando alguien les dice buenas tardes, vamos, ¿cómo están? Y son 15 y nomás te responden 2, ¿qué vas a pensar de los otros? ¿Qué vas a pensar, Alexis? ¿Estás ahí? Perdón, profe, es que se trabó el... Se traba el... Oh, está bien. A ver, ¿qué vas a pensar? ¿Eh? Es que son maleducados porque no saludan. Sí, pues así como que dicen, ¿a qué saludo? Al fin y al cabo la voy a llevar de nuevo. A ver, ahora uno del 47 al 50. Vale. Del 48. 48. Es menos 4,7 y 2,4. No, pero falta otro. No, solo hay 2. Ah, perdón. Es que ahora es determinar la ecuación de una línea recta. 2 puntos a fuerzas determinan una línea recta. Y como determinan una línea recta, ahí sí son colineales. ¿Sí? Porque recuerden que 3 puntos puede que sean colineales o puede que no. ¿Sí? Aunque la cantidad mínima de puntos que a ver, 3 puntos puede que sean colineales o puede que no. Si no son colineales, a fuerzas determinan un plano. Si son colineales, no determinan un plano. De hecho, determinarían infinitos planos, porque al ser colineales, por esa recta pasan infinitos planos. Pero si esos 3 puntos no son colineales y sabemos que determinan en un plano,
también podemos decir que determinan un triángulo, cuya área es ese determinante, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? No oigo. Ahora, ¿de dónde vienen esas fórmulas que estamos viendo? Vienen de álgebra vectorial. Vienen de álgebra vectorial. Esto lo van a ver en cálculo, bueno, que no se debe de llamar cálculo vectorial, no se debe de llamar cálculo multivariable. Ya dijimos que vectorial, pues ahí échenle ganas para que sí la den. Pero bueno, en cálculo multivariable se ve álgebra vectorial, entonces ahí se ve, por ejemplo, la ecuación de las rectas, la ecuación de los planos, y ese determinante es un producto cruz en el caso del plano, porque en el caso del plano, fíjense, desde el punto de vista vectorial, un plano lo determinas con un punto nada más y con un vector normal al plano, ¿sí? O perpendicular al plano, en álgebra vectorial, porque en geometría plana, pues tú necesitas nada más 3 puntos, ¿sí? Como mínimo. Entonces, aquí se saca un vector generador. ¿Por qué? Pues porque obviamente tú debes de tener un punto genérico que va a ser cualquiera de los infinitos puntos del plano. Entonces tienes un vector generador. Este punto es conocido, pero este punto es cualquiera. Entonces te va a barrer al plano partiendo de este, porque 2 puntos definen un vector. Y entonces todos esos vectores deben ser perpendiculares a este. Y para que sean perpendiculares, su producto cruz tiene que ser 0. Y el producto cruz se saca con un determinante. Por eso es que en las formulitas viene ese determinante. Claro que aquí no, creo que no lo explica de esa manera, directamente pone la fórmula. Pero esto se los digo para, pues para los que no han visto cálculo vectorial, pues ya desde ahorita, pues sepan, ¿no? Así como que, ay, lo voy a ver, está bien interesante, ¿no? Y bueno, acá también los ingenieros que desafortunadamente no ven cálculo vectorial, pues les den ganas, ¿no? Así como que, ay, está bien, así como que hay que exigir, ¿no? Que nos la den. ¿Sí se fijan o no? ¿Sí? Y ya mientras hacen ahí, ya mientras ven la manera de pedir que la pongan en el programa de estudios, ¿verdad? Para su carrera. Mientras tanto, pues pueden estar de oyentes para que no se la pierdan. ¿Sí o no? Sí, o sea, pues hay que buscarle nada más, ¿no? ¿Sí o no? O sea, todo tiene solución, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo sacamos la ecuación de la recta? Así. Hay que plantear esa ecuación. Esa ecuación, a fin de cuentas, es una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Porque incluimos variables que son las coordenadas de cualquier punto del plano. Entonces, ¿cuánto sería esto? 7x menos 16 más 2y menos 14 más 4y menos 4x. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces podemos simplificar 3x más 6y igual a 30. ¿Sí están de acuerdo o no? No oigo. Sí, profe. Pero para que se vea más bonito podemos dividir entre 3 y ya se ve mejor. Ahora, lo podemos comprobar. Estos puntos deben de satisfacer esta ecuación, que es una recta. Si se fijan, esta recta está en forma general. ¿Sí? Está en forma general. Cuando ustedes vieron geometría analítica,
seguramente vieron la forma pendiente ordenada al origen, que básicamente es cuando despejamos Y. Esa es la más común. Pero también tenemos la forma general. Puede ser así o puede ser menos E igual a 0. Y también vieron la forma simétrica, ¿sí o no? No oigo. Profe. Y también se ve una que es la ecuación normal, pero esa casi no se usa. Entonces podemos pensar que esta es la forma general. Está en forma general. Y la podemos comprobar. Estos puntos deben de satisfacer la ecuación. Menos 4 más... Ahí en lugar de 15 no sería 10. ¿Sí, verdad? Sí, nomás estaba viendo ahí. Exacto. Sí, porque sería menos 4 más 14, 10. 2 más 8, 10. Ahí está, ¿no? ¿Sí o no? Oigo. Dale. Bueno. A ver, agárrense uno del 51 al 54. ¿Sale? ¿De cuál dijo, profe? 51 al 54. El 53. 53. No oigo. Sí. Bueno. Nos pide que encontremos el volumen del tetraedro, cuyos vértices son esos, ¿no? Entonces vamos a ver. Pues, ¿cómo es? Es 3 menos 1, 1. Y luego el otro es 4 menos 4, 4. El siguiente es 1, 1 y 1. Ok, Y el último es 0, 0, 1. ok, muy bien. Entonces son 4 puntos y hay que averiguar, bueno, se supone, porque nos dice el ejercicio, que obtengamos el volumen del tetraedro. Aquí ya nos está diciendo pues que no son colineales, perdón, no son coplanares, porque acuérdense que cuando ya estamos en el espacio, porque son puntos que tienen 3 coordenadas, pues la onda ahora es pues es el plano, ¿no? Claro, puede que sean colineales también, porque en el espacio podemos tener líneas rectas, ¿sí? Entonces, la idea es, pues como ya nos habla de volumen de tetraedro, porque ya nos dice aquí, encuentra el volumen. Entonces, pues ya sabemos que eso es esto, ¿no? Es determinante. No importa cómo coja los puntos, lo mismo también en los otros ejercicios. Yo voy a coger los puntos como vienen en este orden, pero si yo, por ejemplo, los cojo en diferente orden, es decir, por ejemplo, que que el tercer punto lo ponga en el segundo renglón, que el cuarto punto lo ponga en el tercer renglón y el segundo lo ponga en el cuarto, pues va a dar exactamente lo mismo. Nada más la bronca es que probablemente me dé negativo, pero ya sé que para eso está este signo menos, para que yo en base al resultado que me dé este determinante, pues sepa qué voy a coger aquí, ¿no? En
¿cómo se llama? En el seguimiento o en el cumplimiento del hecho de que los volúmenes son positivos. Entonces, pues bueno, este es un determinante 4×4. ¿Cómo sacamos el determinante 4×4? A ver, ¿cómo nos lo sacamos? Ya vimos 3 métodos. ¿Cuál? Por cofactores. Creo que nos conviene por cofactores. ¿Por qué nos convendría por cofactores? A ver. Hay un renglón en el que hay 2 ceros. Exactamente. Aquí lo voy a poner así. Sumatoria voy a desarrollar por el tercer renglón. Entonces, acuérdense que el renglón es con I. Entonces sería J desde 1 hasta 4 de los A 3J cofactor 3J. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Porque voy a desarrollar por el tercer renglón. ¿Sí o no? No oigo. Pues hay que hacerlo así, ¿eh? Hay que hacerlo así. Que se vea que le entendimos a los otros temas. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, porque si no, pues entonces yo lo desarrollo, va a ser A31 cofactor 31, más A32 cofactor 32, más A33 cofactor 33, más A34 cofactor 34. Pero prácticamente nada más me voy a quedar con el 3,3 y con el 3,4, porque los otros valen 0. Entonces, si quieren aquí, sí conviene que hagamos los cofactores aparte. A ver, vamos a hacer los cofactores aquí. Cofactor 3,3 menos 1 a la 3 más 3 por, quito tercer renglón, tercera columna, y va a quedar 3 menos 1, 1, 1, 1, 1, 4 menos 4, 1. ¿Sí? Y entonces este va a ser positivo y me va a dar 3 menos 4 menos 4 menos 4 más 1 más 12. ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cuánto me da? 3, 4. Va a ser 4. Luego, cofactor 3, 4. Menos 1 a la 3 más 4. Quito tercer renglón, cuarta columna. Me va a quedar 3 menos 1, 1. 1, 1, 1. Y 4 menos 4, 4. ¿Sabes? Bueno, voy a tener que venir para acá. Por eso lo puse azul para que no nos perdiéramos, ¿no? Bien. Entonces va a ser negativo. Y esto va a ser 12 menos 4 menos 4 menos 4 más 4 y más 12. ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces me va a dar menos 16. ¿Sí? Menos 16. Entonces esto va a ser más menos un sexto por 1 por su cofactor 4 más 1 por su cofactor menos 16.
¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser? Menos 12. Entonces cogeríamos el signo negativo para que de esa forma pues ya no, y serían 2 unidades cúbicas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué número era este? 53. A ver, busquen la respuesta, por favor. Creo que sí tiene respuesta, ¿no? A ver, búsquenla en el libro. Acuérdense que son los ejercicios del 3-4. A ver, ¿quién pudiera checar, por favor? Por ahí. Acuérdense que es el 55. No miento, 53. A ver, ¿quién nos hace el favor de checar por ahí, por favor? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, pues miren, ya se nos acabó la clase, ya van a ser las 6. Entonces, pues vamos a dejarle aquí, nada más no se vayan, déjenme tomarle captura de pantalla porque ya ven que hay muchos que es perfecto la clase. Ando juntando la vaquita ahí para los que van a querer ahí echarse la verano. Entonces miren, bueno, pues ya es viernes, ya sería esta la última clase de la semana. Nos hacen falta ver nada más otros 2 ejemplos cuando son coplanares y cuando encontremos la ecuación del plano, y ya con eso concluiríamos esta unidad para pues pasar a la tercera unidad del curso, que es la de sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, pues bueno, Dios mediante, esperemos que esto lo podamos empezar a estudiar el próximo lunes. Lo de sistemas de ecuaciones lineales, esa unidad pues no es tampoco muy larga, sí tiene cosas bastante interesantes. O sea, es una unidad bonita, pues, o sea, tiene muchas aplicaciones. Yo creo que sí va a ser un poquito complicadito que la alcancemos a ver en una semana, probablemente necesitemos 1 semana y media, sobre todo porque, pues, recuerden que pues está muy apretado, no muy apretado el semestre por las situaciones que se han suscitado, y aparte pues que mayo está bastante apretado, ¿no? Entonces
pues hay que echarle ganas, hay que estirar el tiempo lo más que se pueda. Y pues bueno, pues aquí la dejaríamos. Espero el fin de semana compartir algún material por ahí para que estén al pendiente, ¿no? Y pues que estén bien, un abrazo y échenle ganas, por favor, ¿eh? Dale. Gracias, Nos vemos. profesor. Hasta luego. Sí, órale. Dale. ¿Motor a gasolina o uno por motor diésel? Esta es una pregunta que se hacen muchas personas y vamos a tratar de responderla en este video, enumerando todas las ventajas y desventajas que tiene cada uno de estos motores. En Colombia, los automóviles con motor diésel tuvieron una muy mala acogida, de hecho, son básicamente inexistentes. Pero por otro lado, las camionetas y las SUV tuvieron una mejor acogida y muchas personas hoy en día las siguen prefiriendo sobre las camionetas que tienen motor a gasolina. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos? Porque sí, cada uno es fuerte en algunos aspectos y muy débil en otros, haciéndolos recomendables para algunos, pero poco recomendables para muchos. Por lo cual vamos a llevar un marcador, una puntuación, pero no significa que el que tenga más puntos al final sea el mejor motor, simplemente el que tiene más características que pueden favorecer a la mayoría de las personas, pero no a todas. Recuerden que no todas las personas tienen las mismas necesidades con sus carros, y lo que puede ser una muy buena opción para unos o para muchos, no lo puede ser para otros. Comencemos con el consumo de combustible, con el rendimiento que son capaces de hacer. En este aspecto, los motores a diésel se llevan el punto, ya que son entre un 20 y un 30% más económicos que sus homólogos con motores a gasolina. Por ejemplo, una Toyota Hilux 3.0 diésel contra una Toyota Hilux 2.7 a gasolina. La diésel hace un rendimiento en ciudad de alrededor de 40 kilómetros por galón, mientras que la gasolina es un rendimiento entre los 23 y los 27 kilómetros por galón, haciendo evidente la gran diferencia que hay en este aspecto. Potencia, torque y desempeño. Y para esto vamos a comparar a la Hyundai Tucson con su motor de 2 litros a gasolina y 2 litros a diésel. En ese aspecto, la diésel vuelve a ganar otro punto. Porque mientras que la Tucson a gasolina desarrolla 156 caballos de fuerza a 6.200 revoluciones y 192 Nm torque a 4.000 revoluciones, la Hyundai Tucson a diésel genera 181 caballos de fuerza a 4.000 revoluciones y 390 Nm a 2.500 revoluciones. Y ese será el resultado que tendremos casi con cualquier comparación que hagamos de un carro de su versión diésel con la gasolina, siendo la versión diésel un poco más potente, pero casi con el doble de torque, lo que permite que a la hora de adelantar carros sea mucho mejor hacerlo con un carro a diésel.
costos de mantenimiento, arreglo y facilidad de conseguir un mecánico que sea capaz de arreglar estos motores. Y en este aspecto, el motor a gasolina debería llevarse 2 puntos, ya que arreglar un motor a diésel puede llegar a valer hasta 6 veces más que arreglar un motor a gasolina. Eso sí, no todos los casos, pero sí siempre será mucho más costoso. Y en algunos carros, en algunas líneas, será hasta 6 veces más costoso. Además de que conseguirle repuestos es un poco más complicado que conseguirle repuestos con carro con motor a gasolina. Y lo otro, conseguir un mecánico capaz de arreglar un motor diésel es muchísimo más complicado que conseguir uno para arreglar un motor a gasolina. Por supuesto, habrán muchísimos mecánicos que dicen no se preocupe, yo lo arreglo. Pero realmente para arreglar y revisar todo lo que es un motor a diésel se necesitan equipos muy especiales y no cualquiera los tiene. Además, se necesitan unos conocimientos adicionales porque la diferencia entre motores puede llegar a ser bastante alta. Y para que se hagan una idea de cuánto cuesta o cuánto es la diferencia, por ejemplo, hemos tenido que arreglar y hacer cortas tanto gasolina como diésel. Se han monitoreado ambas y en el caso de la gasolina se fueron alrededor de 5 o 6 millones de pesos, poco más de $1.000 para lo que nos vende en Colombia. Mientras que arreglar la versión diésel nos costó casi 18 millones de pesos, lo que sería más de $3.000. Pero ya que sabemos que arreglar un motor a diésel es mucho más costoso que arreglar uno a gasolina, ¿cuál de estos dos motores es más aguantador? ¿Cuál es más fiable? Y esto sí es un poco más difícil de responder, porque mientras que los motores a diésel son mucho más delicados y requieren algunos cuidados extras, adicionales, cosas que no necesitas hacer con un motor a gasolina, es cierto también que un motor diésel con un buen conductor puede llegar a durar 4, 5, 6 veces más que un motor a gasolina. Así que esto, pues le digo, es bastante difícil de responder. Y antes de que el dueño de algún carro diésel me diga en los comentarios de que eso es pura paja, que es pura mentira, que yo no sé de lo que estoy hablando y que los motores diésel no son delicados y que por eso los usan en servicio público, en el transporte público, les recuerdo que estos carros se usan principalmente con motor a diésel, con la potencia, el torque y el bajo consumo de combustible, ya que necesitan maximizar las ganancias. Claro, un motor diésel, obviamente, y lo digo, con un buen conductor puede llegar a durar 4 o 5 veces más que un motor a gasolina, pero eso no quita que sean motores mucho más delicados y que requieran algunos cuidados que no todas las personas los tienen. Como no falta el que compara un motor de un camión con el motor de una SUV, como por ejemplo una Tucson, pues les recuerdo que son cosas muy diferentes y tipos de motores muy diferentes. Y en este video estoy hablando principalmente de los motores que se usan en las SUV y en las camionetas, no en los camiones. Así que en este aspecto lo vamos a considerar un empate, porque si bien el diésel son un poco más delicados, también es cierto que son mucho más duraderos teniendo un buen conductor. Ahora una pregunta para ustedes y quiero que me la respondan de una vez en los comentarios y me dejen el comentario ahí para ver si están en lo correcto o no. ¿Cuál de estos dos carros, cuál de estos dos motores es más contaminante que el otro? Y el por qué. Y vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes respondan la pregunta en los comentarios. Mientras, les voy a recordar que tengo un nuevo canal de películas y de series y que necesito, por favor, que ustedes me colaboren y lleguen al canal, suscribiéndose y viéndolo. Para la salud. Continuemos con el precio y la reventa. ¿Cuál es más barato? ¿Cuál es más caro? ¿Cuál se vende mejor? ¿Y cuál se vende peor? Y la respuesta acá es depende. Por ejemplo, en las SUV, las gasolinas se venden muchísimo mejor que las diésel. Además, también son un poco más costosas debido a su comercio. Mientras que las doble cabinas se venden más y son más costosas las diésel que las gasolinas. Y esto tiene una razón de ser, una explicación del por qué es así. Es muy fácil. Las personas que compran una SUV por lo general no necesitan tanto torque, tanta potencia, así que no les hace mucha falta este tipo de motor. Y si bien es cierto, muchos buscan algo de economía, por lo cual el diésel sería una mejor opción, también es cierto que las casas.